Hola, buenos días, queridos amigos. Nos quedamos la semana pasada, ¿os acordáis? En que os iba a continuar con el capítulo del cosmos, lo que era el cielo y el infierno, continuando el capítulo, pero que debido a las cosas que han ido sucediendo estos días en relación a la guerra de Irán, etcétera, etcétera, pues me he dedicado también a hacer shorts porque me gusta comentar, como os digo siempre, este tipo de circunstancias sociopolíticas y culturales. Sin más dilación, vamos a continuar el capítulo y bueno, pues continúo por donde nos habíamos quedado. En la superficie de cualquier luna o cualquier planeta habrá procesos externos como los impactos procedentes del espacio y procesos lo que llamamos externos como terremotos, habría fenómenos rápidos, cataclípticos como explosiones volcánicas, etcétera, como la formación de hoyuelos en la superficie de la Tierra y también de otros planetas. No hay una respuesta general que permita saber qué procesos dominan los exteriores e interiores, los fenómenos raros o violentos o catastróficos que incluyen o influyen poderosamente sobre la Tierra y que también se hacen internos y lentos. También en Marte, Venus sucede algo parecido, aunque Marte es un caso un poquito más intermedio. Entre las órbitas de Marte y Júpiter hay incontables planetas, asteroides, y que son terrestres y diminutos. Hay incontables restos de meteoritos. Acordaros que están todos rodeados del cinturón de acreción y los más grandes tienen varios cientos de kilómetros de diámetro. Muchos tienen formas oblongas y van dando tumbos a través del espacio. En algunos casos parecen haber como dos o más asteroides orbitando, uno muy cerca del otro. Las colisiones entre los asteroides suceden con frecuencia y en ocasiones se desprende un pequeño fragmento que intercepta accidentalmente con la Tierra y cae al suelo como un meteorito. En las exposiciones entre las vitrinas de nuestros museos están los fragmentos de mundos lejanos. Los cinturones de asteroides o cinturones de acreción, como hemos comentado, yo siempre digo que releáis los capítulos anteriores o escuchéis los capítulos anteriores del sistema solar en los que os hablaba de cómo estaban formados los planetas, de las radiaciones termonucleares, de las relaciones de la física de partículas, etcétera, etcétera, pero también los famosos cinturones de meteoritos, gracias a la influencia de la gravedad que produjeron que esos choques generasen alrededor de los planetas o satélites lo que le llaman cinturones de acreción. Por poneros un ejemplo, un cinturón de acreción es lo que comúnmente vemos estos anillos que giran alrededor de Saturno, que son así como unas especies de elipses que parecen como si fueran estrellas alrededor, en realidad son meteoritos. Pues algo parecido está girando alrededor de la Tierra. Pues como decía, la Tierra, en nuestros museos conservamos fragmentos de estos tipos, ¿vale? Los anillos de Saturno guardan algún tipo de parecido con los cinturones de asteroides, billones de diminutas lunas heladas orbitando alrededor del planeta y pueden representar los escombros de que la gravedad de Saturno no dejó convertirse por la creación en una luna cercana, que puede que sean los restos de una luna que deambulaba demasiado próxima y que fue despedazada por las mareas gravitatorias. En algunos casos, evidentemente, la Tierra se formó por la interacción de la gravedad y el choque con la Luna. ¿Qué pasa? Que al hablar de Júpiter y de Saturno se trata de planetas gaseosos y a lo mejor esa gravedad no era tan intensa como la que hubo entre la Tierra y la Luna para generar esa consolidación de materia y que se formaran planetas. Esto es algo muy curioso, porque realmente yo en capítulos más posteriores al hablar en relación a todo esto, quiero especificar pues todo eso, ¿no? Que probablemente hay unas diferencias más que razonables para deducir que Saturno pues evidentemente no se formó igual que la Tierra por esa influencia de la gravedad
o falta de gravedad, ¿vale? Otra explicación es que los anillos sean la posición de equilibrio estático entre el material expulsado por la luna de Saturno, por ejemplo, Titán, y el material que cae en la atmósfera del planeta. Júpiter y Urano también tienen el mismo sistema de anillos, no descubiertos hasta hace poco y casi invisibles desde la Tierra. La posible existencia de un anillo en Neptuno es un problema prioritario en la agenda de los científicos planetarios. Es posible que los anillos sean un tipo de adorno de los planetas de tipo joviano en todo el cosmos. Aquí hay una relación de fotografías que os iré colgando para que veáis diferentes tipos de explosiones y de cómo se pudo haber generado a través de esa gravedad los famosos cinturones de acreciones. En un libro popular llamado Mundos en colisión, que se publicó en 1950, un psiquiatra llamado Immanuel Velikovsky afirmaba que había habido grandes colisiones recientes desde Saturno hasta Venus. Según este autor, un objeto de masa planetaria al que él llamaba cometa se habría formado de alguna manera en el sistema de Júpiter hace solo unos 3.500 años y que se precipitó hacia el sistema solar interior y tuvo repetidos encuentros con la Tierra y Marte. Consecuencias accidentales de los cuales fueron la división del Mar Rojo que permitió a Moisés y a los israelitas escapar del faraón. Acordaros que en la Biblia, y esto es curioso, los antiguos a lo mejor se explicaban los fenómenos como por ejemplo la caída de un meteorito, que pudo ser posible, y que esa fuerza de gravedad y esa explosión al impactar contra el mar o contra el Mar Rojo hiciera evidentemente que se separasen las aguas por el propio impacto, y ellos lo atribuyeron a que una deidad llamada Jehová, Yahvé, Dios, pues fue el causante de esa separación de los mares. Es curioso, pero realmente a mí me gustaría también vislumbrar cómo se explicaban, esto lo trataré en el rincón de la historia, las escrituras bíblicas, cómo se explicaban estos fenómenos cosmológicos y físicos a través de estas teorías, ¿no? Pero realmente está claro que hay una razón mucho mayor y razón científica para todo esto. Estas ideas de Velikovsky son muy probablemente equivocadas, como ya se discutió con cierta extensión en otro lugar. Los astrónomos no se oponen a la idea de grandes colisiones, pero sí se oponen a la de las grandes colisiones recientes. En cualquier modelo del sistema solar es imposible mostrar el tamaño de los planetas a la misma escala que sus órbitas, porque los planetas serían entonces tan pequeños que apenas se verían, y los planetas aparecerían realmente a escala, como granos de polvo. Comprenderíamos fácilmente que la posibilidad de colisión de un determinado cometa con la Tierra en unos pocos miles de años es extraordinariamente baja. Además, Venus es un planeta rocoso, metálico y pobre en hidrógeno, y esto es por la alta composición de metales telúricos. No hay fuentes de energía para poder expulsar de Júpiter cometas o planetas. Si uno de ellos pasara por la Tierra, no podría detener la rotación de la Tierra y mucho menos ponerla de nuevo en marcha al cabo de 24 horas. Ninguna prueba geológica apoya la idea de una frecuencia inusual de vulcanismo o de diluvios. Hace 3.500 años, en Mesopotamia, hay inscripciones referidas a Venus a la fecha anterior a la época en la que Velikovsky dice que Venus pasó de cometa a planeta. Es muy improbable entonces que un objeto con una órbita tan elíptica pudiera pasar con rapidez a la órbita actual de Venus, que es un círculo casi perfecto, etc. Muchas hipótesis propuestas, tanto por los científicos como los no científicos, resultan al final erróneas. Para ser aceptadas todas estas ideas nuevas deben superar normas rigurosas de evidencia. En el peor de los casos, Velikovsky no es que su hipótesis fuera errónea o que estuviese en contradicción con los hechos firmemente establecidos, sino que a ciertas personas que les llamaban a sí mismas científicos intentaron suprimir su trabajo. La ciencia es una creación de libre examen y a él está consagrada. Toda hipótesis, por extraña que sea, merece ser considerada en lo que tiende a meritorio. La eliminación de ideas incómodas puede ser normal en la religión y la política, pero no en la ciencia. Acordaros que gracias al método de ensayo y error hoy estamos donde estamos porque hemos aprendido de esas teorías a investigarlas
para llegar a certezas absolutas. Si no hubiera ese tipo de contradicciones, no estaríamos donde estamos. Venus tiene casi la misma masa y el mismo tamaño y la misma densidad que la Tierra. Al ser el planeta más próximo a nosotros, durante siglos se le ha considerado como el planeta hermano de la Tierra. Pero ¿cómo es en realidad nuestro planeta hermano? ¿Puede que esté algo más cerca del Sol y sea un planeta suave, veraniego o un poco más cálido que la Tierra? ¿Posee cráteres de impacto o los eliminó todos por la erosión? ¿Hay volcanes, montañas, océanos y vida? La primera persona que contempló Venus a través del telescopio fue Galileo en 1609 y vio un disco absolutamente uniforme. Galileo observó que presentaba como la Luna fases sucesivas, desde un fino creciente hasta un disco completo, y por la misma razón que ella, a veces los vemos principalmente del lado nocturno de Venus, otras al lado diurno. Digamos que también este descubrimiento reforzó la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. A medida que los telescopios ópticos aumentaban de tamaño, se mejoró también su resolución, la capacidad para distinguir detalles finos. Fueron sistemáticamente orientados hacia Venus, pero no lo hicieron mejor que el de Galileo. Era evidente que Venus estaba cubierto por una densa capa de nubes que impiden la visión. Cuando contemplamos el planeta, el cielo matutino o vespertino, estamos viendo la luz del Sol reflejada en las nubes de Venus, pero cuando su descubrimiento y durante siglos y composición a esas nubes fue totalmente desconocida. La ausencia de algo visible en Venus llevó a algunos científicos a la curiosa conclusión de que su superficie era un pantano, como el de la Tierra en un periodo carbonífero. El argumento que esgrimían, suponiendo que merezca este calificativo, era más o menos como lo siguiente. Pregunta, no puede ver nada en Venus. ¿Por qué? Porque Venus está totalmente cubierto de nubes. ¿Y de qué están formadas esas nubes? De agua, por supuesto. Entonces, ¿por qué son las nubes de Venus más espesas que las de la Tierra? Porque allí hay más agua. Pues si hay más agua, en las nubes también habrá más agua en la superficie. ¿Qué tipo de superficies son? Y si son muy húmedas, pues los pantanos. Y si hay pantanos, ¿no puede haber también Venus cicadáceas, libélulas y otras especies como dinosaurios? Observación, no podía verse absolutamente nada en Venus. Conclusión, el planeta tenía que estar cubierto de vida. Las nubes uniformes de Venus reflejaban nuestras propias predisposiciones. Nosotros estamos vivos y nos excita la posibilidad de que haya vida en otros lugares, pero solo un cuidadoso acopio de valoración de datos puede decirnos que un mundo determinado está habitado. En el caso de Venus, nuestras predisposiciones no quedaron complacidas. La primera pista real sobre la naturaleza de Venus se obtuvo trabajando con un prisma de vidrio, con una superficie plana llamada red de difracción, en la que se ha grabado un conjunto de líneas finas, regularmente espaciadas. Cuando un haz de luz blanca corriente pasa a través de la hendidura estrecha y después la atraviesa el prisma, una red, esta esparce formando un arco iris de colores, llamado espectro. El espectro se extiende desde las frecuencias altas de la luz visible hasta las bajas. ¿Os acordáis de aquel esquema en la formación del sistema solar que os hablaba del Sol, de cómo los fotones influían en los colores de la luz? Sabéis que el ojo humano solo puede percibir una gradación, me parece que hasta a 700 o casi 800, no sé, fotones me parece, no me acuerdo ahora la unidad exacta, pero luego lo que queda fuera de esos rangos no lo percibe el ojo humano, como son los rayos ultravioleta y los rayos gamma y los rayos X, es decir, que nuestro ojo también es limitado a la percepción de la luz, pero eso no significa que no haya más luz, porque de hecho lo que el ojo no podía vislumbrar se descubrió después con las longitudes y la radiofrecuencia de longitud de onda, que evidentemente eso era también un espectro de la luz que el ojo humano no puede captar, y lo que nos halló en el prisma de discernir que la materia oscura que el ojo humano no puede ver no significa que no exista, lo que llamamos la famosa materia oscura del universo. Pues esto es igual, lo digo para que lo recapituléis en los capítulos anteriores, valga la redundancia, porque es que así es como explicamos todo esto. Entonces había que decir que
hay mucha más luz de la que el pequeño segmento del espectro alcanzamos a ver. En las frecuencias más altas, debajo del violeta, existe una parte del espectro llamada ultravioleta. Es un tipo de luz perfectamente real, portadora de muerte para los microbios. Para nosotros es invisible, pero la detectan con facilidad, por ejemplo, los abejorros, las células fotoeléctricas. En el mundo hay muchas más cosas de las que vemos. Debajo de la luz ultravioleta está gran parte de los rayos X del espectro, y debajo de los rayos X están los rayos gamma. En las frecuencias más bajas, al otro lado del rojo, está la parte infrarroja del espectro. Es lo que decíamos, el corrimiento, el desplazamiento al rojo de estas ondas de vibración nos da lugar a entender la expansión del universo desde el Big Bang en el famoso llamado corrimiento al rojo. Esto es súper importante. Esto os lo voy a volver a colgar en el cuadro descriptivo para que veáis la composición de la luz, ¿vale? De los fotones. Entonces, caía la luz sobre el termómetro, y aunque la luz fuera invisible para nuestros ojos, por ejemplo, las serpientes de cascabel, los semiconductores contaminados detectaban perfectamente la radiación infrarroja. Debajo del infrarrojo está la vasta región espectral de las ondas de radio. Todos estos tipos de rayos gamma, hasta las ondas de radio, son igualmente respetables, y todos son útiles en astronomía para la causa de las limitaciones de nuestros ojos. Tenemos un prejuicio en favor, una propensión hacia esa franja fina de arco que llamamos arco iris y que llamamos espectro de luz visible. En 1844, Auguste Comte, este filósofo, estaba buscando un ejemplo de un tipo de conocimiento que siempre estaba oculto. Escogió la composición de las estrellas y de los planetas lejanos, y pensó que nunca los podríamos visitar físicamente, y que al no tener en la mano muestra alguna de estos vestigios, nos veríamos privados para siempre de poder conocer su composición. Pero a los 3 años solamente de la muerte de Comte se descubrió que un espectro puede ser utilizado para determinar la composición química de los objetos distantes. Por ejemplo, en la física de partículas, acordaros el experimento de la luz de las hendiduras, que nos llevó al descubrimiento de las partículas subatómicas, súper importante. Otra vez hago inciso, volver a los capítulos en los que hablo de las relaciones termonucleares y de las relaciones de la física de partículas, en las que se habla de esto. Son grandes descubrimientos para el hito de la expansión del planeta. Diferentes moléculas o elementos químicos absorben diferentes frecuencias de luz, colores, y a veces en la zona visible y a veces en algún otro lugar del espectro. En el espectro de una atmósfera planetaria, una línea oscura aislada representa una imagen de hendidura en la que falta luz. La absorción de la luz solar durante ese breve paso a través del aire de otro mundo. Cada tipo de línea está compuesta por una clase particular de moléculas o átomos. Cada sustancia tiene su firma espectral característica. Los gases de Venus pueden ser identificados desde la Tierra a 60 millones de kilómetros de distancia. Fijaros, 60 millones de kilómetros de distancia. Podemos adivinar la composición del Sol, que esto también lo hemos hablado en capítulos anteriores, el cual se descubrió por primera vez el helio, nombrado a partir de Helios, dios griego del Sol. La composición de estrellas ricas en europio, las galaxias lejanas analizadas a partir de la luz, envían colectivamente los 100.000 millones de estrellas integrantes. La astronomía espectroscópica es una técnica casi mágica, que la verdad que asombra. Auguste Comte escogió un ejemplo especialmente inoportuno. Si Venus estuviera totalmente empapado, resultaría fácil de ver las líneas de vapor de agua en su espectro, pero las primeras observaciones espectroscópicas intentadas por el Observatorio del Monte Wilson hacia 1920 no descubrieron ni un indicio, ni un rastro de vapor de agua sobre las nubes de Venus, sugiriendo la presencia de una superficie árida como un desierto y coronada por nubes en movimiento de polvo fino de silicato. Estudios posteriores revelaron la existencia de enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, con lo que algunos científicos supieron
que toda el agua del planeta se había combinado con hidrocarbonos, para formar dióxido de carbono, y que por tanto la superficie de Venus era un inmenso campo petrolífero o un mar de petróleo que abarcaba todo el planeta. Imaginaros que ahora Trump, esto es una coña que me saco llorado de la manga, descubriese que realmente Venus es una fuente inagotable de petróleo. ¿Qué os va? Que tardaría poquísimo en ordenar a Elon Musk que enviase un cohete o generase algo para captar y hacerse con todo el petróleo de ese planeta. Pues con el tiempo descubriremos lo que es. Otros llegaron a la conclusión de que la ausencia de vapor de agua sobre las nubes se debía a que las nubes estaban muy frías y todo el agua se había condensado en forma de gotitas que no presentaban la misma estructura de líneas espectrales de vapor de agua. Sugirieron que el planeta estaba totalmente cubierto de agua, a excepción quizá de alguna que otra isla incrustada en forma de caliza, como los acantilados Dover, pero a causa de las grandes cantidades de dióxido de carbono presentes en la atmósfera, el mar no podía ser de agua normal. La química y física exigía que fuese agua carbónica, vamos, como un seltzer, un Alka-Seltzer. Desde el indicio o sobre la verdadera situación de los planetas no provino del estudio de los espectroscopios, sino de la parte visible del espectro con un infrarrojo cercano, sino más bien de la región de radio. Un radiotelescopio funciona más bien como un fotómetro que como una cámara fotográfica. Se apunta hacia una región bastante extensa del cielo y registra una cantidad de energía, las ondas, en una frecuencia de radio dada que llega hasta la Tierra. Estamos acostumbrados a las señales de radio que transmiten ciertas variedades de vida inteligente, a saber que operan las estaciones de radio y televisión, pero hay otras muchas razones para que los objetos naturales emitan ondas de radio. Una de ellas es que estén calientes. Cuando en 1956 se enfocó a Venus con un radiotelescopio primitivo, se descubrió que el planeta emitía ondas de radio como si estuviera a una temperatura muy alta, pero la demostración real de la superficie de Venus es impresionantemente caliente. Por lo que se obtuvo cuando la nave espacial soviética de la serie Venera penetró por primera vez en las nubes oscurecedoras y aterrizó sobre la misteriosa e inaccesible superficie del planeta más próximo, resultó que Venus estaba terriblemente caliente. No había pantanos, ni campos petrolíferos, ni océanos de sales, como decíamos. Con datos insuficientes es fácil equivocarse. Quiere decirse que esta noción natural, aunque persiste, no explica la invisibilidad de los objetos de una habitación oscura. Hoy en día combinamos un láser y una fotocélula, o un transmisor de radar y un radiotelescopio. En este modo, realizamos un contacto activo de luz con objetos distantes. En la astronomía, por radar, un telescopio en la Tierra transmite ondas de radio, las cuales chocan, por ejemplo, con el hemisferio de Venus, que en este momento está mirando hacia la Tierra, y después rebotan y vuelven hacia nosotros, como un boomerang. En muchas longitudes de onda, las nubes y la atmósfera de Venus son totalmente transparentes para las ondas de radio. Algunos puntos de la superficie se absorberán, o si son muy accidentadas las dispersarán totalmente y de este modo aparecerán oscuras en las ondas de radio. Al seguir los rasgos de la superficie que iban moviendo de acuerdo a la rotación de Venus, se pudo determinar por primera vez con seguridad la longitud de su día, y resultó que Venus gira con respecto a las estrellas una vez cada 243 días terrestres, da la vuelta completa. Pero lo que hace además más interesante esto es que lo hace en sentido retrógrado. Es decir, si la Tierra lo hace en dirección a las agujas del reloj, Venus lo hace al revés. Con lo cual, el Sol en Venus nace por el oeste y se pone por el este. Es súper curioso este dato. La gravedad presenta a la Tierra casi exactamente con la misma cara. La gravedad de la Tierra consiguió de algún modo forzar a Venus para que estuviese en esta rotación coordinada con nuestro planeta. Y este proceso no pudo ser un proceso rápido. Venus no podía tener más que unos pocos miles de años. Lo que si no debía ser tan viejo como los demás objetos del sistema solar. Se han obtenido imágenes del radar de Venus, algunas con el telescopio de radar instalados en la Tierra y otras desde estaciones planetarias.
Esta imagen que tenemos aquí, que luego os la colgaré, contiene fuertes pruebas de presencia de cráteres. Evidentemente tiene cráteres, tiene erosiones y sobre todo se habla de su gran composición de ácido sulfúrico. Las temperaturas de la superficie de Venus, deducidas por la radioastronomía y confirmadas por las mediciones directas realizadas a través de sondas espaciales, se confirma que Venus tiene una temperatura de unos 480 grados centígrados, más altas que las del horno casero que tengamos en casa, y correspondiente a la presión hablamos de unas 90 atmósferas, es decir, unas 90 veces la presión que sentimos debido a la atmósfera de la Tierra, o sea, más fuerte. Equivale al peso del agua en 1 kilómetro de profundidad bajo los océanos. Para que un vehículo espacial pueda sobrevivir largo tiempo en Venus, tiene que estar refrigerado y además tiene que estar construido como para tolerar esa presión de profundidad. Acerca de una docena de vehículos espaciales de la Unión Soviética que intentaron acceder allí, solo pudieron estar activos durante 1 hora. Luego fueron completamente destruidos por la propia presión. Las nubes ligeramente amarillentas se deben a lo que es el famoso ácido sulfúrico, porque la atmósfera de Venus, como hemos dicho, está completamente formada por ácido sulfúrico. Unos vientos además que tiene esa atmósfera que van aproximadamente a 100 metros por segundo a unos 360 kilómetros por hora, o sea, ni siquiera el huracán más devastador de la Tierra. Imaginar eso en Venus, 360 kilómetros por hora. Hablábamos de que en Júpiter pueden alcanzar hasta los 1000 kilómetros por hora, o sea, una locura. La atmósfera de Venus se compone en 96% de dióxido de carbono. Hay pequeños rastros de nitrógeno, vapor de agua, de argón, de monóxido de carbono y de otros gases, pero la proporción de hidrocarbonos o de carbonatos hidratados es menor del 0,1% por millón. Las nubes de Venus resultan ser en su mayor parte una solución concentrada de ácido sulfúrico, porque hay azufre. También parecen pequeñas cantidades de ácido clorhídrico y de ácido fluorhídrico. Aunque no se sitúe entre las nubes altas y frías, Venus resulta ser un lugar terriblemente desagradable. Muy por encima de la superficie de las nubes visibles, a unos 70 kilómetros de altitud, hay una continua neblina de pequeñas partículas. A 60 kilómetros nos sumergimos dentro de las nubes y nos encontramos rodeados por gotitas de ácido sulfúrico concentrado. A medida que vamos descendiendo, estas partículas de las nubes tienden a hacerse más grandes. En la atmósfera interior quedan solo restos de gas acerbo, es decir, el dióxido de sulfúrico, SO2. Este gas circula sobre las nubes y es descompuesto por la luz ultravioleta. Circula sobre las nubes, se descompone por esta luz y luego se recombina allí. Acordaros de la teoría de la recombinación de las partículas y sus partículas subatómicas con agua, formando ácido sulfúrico, y una vez se condensa otra vez en gotitas y se deposita a altitudes más bajas que se descomponen otra vez por el calor. Es decir, que hacen un ciclo todo el rato de lo mismo. En Venus, en todo el planeta, siempre está lloviendo ácido sulfúrico y nunca una gota alcanza la superficie, es decir, que se evapora. La niebla teñida de ácido sulfúrico se extiende hacia abajo, hasta unos 45 kilómetros de la superficie de Venus, y a esta altura emergemos con una atmósfera densa pero cristalina. Sin embargo, la presión atmosférica es tan alta que no podemos ver la superficie. La luz del Sol rebota con todas las moléculas atmosféricas hasta que procedemos en toda la imagen de la superficie. Allí no solo hay nubes, sino que hay polvo también y una atmósfera que se hace palpablemente cada vez más densa. Las nubes que cubren el cielo transmiten bastante luz solar y aproximadamente la misma que en un día encapotado de la Tierra. Venus, con su calor abrasador y con sus presiones abrumadoras, con sus gases nocivos y con este brillo rojizo, el misterio que impregna todas las cosas parece que nos parece menos que una estrella pacífica, parece el propio infierno. Por lo menos hemos podido descubrir hasta ahora que por lo menos hay algunos lugares en la superficie como cubiertos por un conjunto irregular de rocas desgastadas, un paisaje estéril y hostil, amenazado ocasionalmente por los restos erosionados
espacio espacial precedente de un planeta lejano, absolutamente invisible, a través de aquella atmósfera espesa, nebulosa e invisible. Venus es una especie de catástrofe a nivel planetario. Parece bastante claro actualmente que la alta temperatura de la superficie se debe a un efecto invernadero a gran escala. La luz solar atraviesa la atmósfera, las nubes de Venus, que son semitransparentes a la luz visible, y alcanza la superficie que se ha calentado. Trata de irradiar de nuevo este calor hacia el espacio, pero al ser Venus mucho más frío que el Sol, emite radiaciones principalmente en infrarrojo y no en la región visible del espectro. Sin embargo, el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera de Venus son casi perfectamente opacos a la radiación infrarroja. El calor del Sol queda atrapado eficazmente. Las temperaturas de la superficie aumentan hasta que la pequeña cantidad de radiación infrarroja que escapa poco a poco de su enorme atmósfera equilibra la luz solar absorbida de la atmósfera inferior y de la superficie. Nuestro mundo vecino resulta ser un lugar triste y desagradable, pero volvemos a Venus. Es un planeta fascinante por propio derecho. Al fin y al cabo, muchos héroes míticos de la mitología griega y nórdica hicieron esfuerzos famosos y reconocidos para visitar este infierno. Tampoco hay mucho que aprender sobre nuestro planeta. También hay mucho que aprender sobre nuestro planeta, que es un cielo relativo comparado con el infierno. Hay una esfinge de mitad persona, mitad león, que fue construida hace más de 5.500 años. Los rasgos de su rostro estaban esculpidos de modo preciso y neto, y ahora están limados y desdibujados por las tormentas de arena del desierto egipcio y por las lluvias que ocasionaron miles de años. En la antigua ciudad de Nueva York hay un obelisco de aguja, que le llaman la aguja de Cleopatra, procedente de Egipto. Solo han pasado un centenar de años y está en el Central Park, ciudad, y sus inscripciones se han borrado casi totalmente a causa del humo, la polución industrial, la erosión química, el agua, etc. La erosión de la tierra destruye la información lentamente, pero es un proceso gradual. El choque de una gota de agua, el pinchazo y un grano de arena, lo que puede pasarse por alto con grandes estructuras como las cordilleras montañosas que sobreviven decenas de millones de años, los cráteres de impacto más pequeños y quizá un centenar de miles de millones de años. ¿Qué significa esto? Que nosotros también, como planeta, está claro que en algún momento pasaremos a esa extinción propia, que significa que, fijaros por ejemplo en el Teide, en el volcán del Teide, uno de los más grandes, pues ha estado inactivo muchísimos años, pero ahora se empiezan a sentir movimientos y corrimientos sísmicos en toda esa zona. ¿Qué significa? Que a lo mejor puede volver a entrar en erupción. Si ese gran volcán entrase en erupción, evidentemente crearía nuevos paisajes orográficos. ¿Qué significa? Que nuestro planeta sigue activo por esa reacción termonuclear de la física de partículas en el interior de la corteza terrestre. Pues lo mismo ocurre en otros planetas y en todo el universo. No dejan de ser susceptibles de cambios orográficos, de cambios climáticos, de cambios en total en sus estados químicos. Por eso yo siempre digo que nunca hay que desterrar ninguna teoría científica. ¿Por qué? Porque gracias a los métodos de ensayo y error hemos podido ir comprendiendo la naturaleza que nos rodea. Las construcciones humanas a gran escala, solamente de unos miles de años, como hemos dicho, la destrucción no solo era a través de una erosión del tiempo, lenta e uniforme, sino que también por grandes y pequeñas catástrofes. Esta esfinge ha perdido la nariz, por ejemplo. Alguien disparó sobre ella en algún momento de ociosa profanación y se han ido perdiendo, restos, ¿no? Quiere decirse que ha estado expuesta a todo. En Venus y la Tierra sucede lo mismo, que es lo que hemos dicho. En algún lugar más del sistema solar hay pruebas de destrucciones catastróficas, atemperadas superadas por procesos más lentos o uniformes. Acordaros de los estudios de los fósiles, de la extinción de los dinosaurios. Todo eso se debe, y la información que se puede ver en la orografía de los terrenos y estudiando las rocas y la formación de las rocas del planeta, pues lógicamente nos da
una visión más amplia de que esto que digo, estas teorías son completamente ciertas. Esa erosión es lo que ha ido moldeando el planeta y lo que hace pensar que se sigue haciendo y seguirá haciéndose por los siglos de los siglos, hasta que a lo mejor un día el planeta explote, que eso no se sabe. No podemos descartarlo tampoco. Aunque es cierto que el hombre es el principal, como diría yo, el principal invasor y el principal precursor de estos grandes vestigios y cambios climáticos acelerados que estamos teniendo sobre nuestro planeta, sobre la ecología de nuestro planeta. Digamos que nuestro daño es mucho mayor que el propio natural de las circunstancias y los fenómenos naturales de la propia cosmología. En la Tierra hay poderosos sistemas meteorológicos, como también en la atmósfera de Venus y de Júpiter. Hay tormentas de arena, hay glaciaciones, hay volcanes, en fin, es lo que he dicho. O sea, el factor adicional que puede alterar el paisaje, desde luego, es la vida inteligente, capaz de realizar cambios ambientales a gran escala. La temperatura global de la Tierra estaría por debajo del punto de congelación del agua, si no fuese por el efecto invernadero que mantiene los océanos líquidos y hace posible la vida. Un pequeño invernadero es una buena cosa. La Tierra tiene, al igual que Venus, unas 90 atmósferas de dióxido de carbono, pero en la atmósfera, en forma de rocas calizas y otros carbonatos, también hay material. Bastaría con que la Tierra se trasladase un poco más cerca del Sol para que la temperatura aumentara ligeramente. El calor extraería algo de CO2 de las rocas superficiales, generando un efecto más intenso del invernadero, que a su vez calentaría de modo incremental la superficie. Una superficie más caliente vaporizaría aún más los carbonatos y daría más dióxido de carbono. La posibilidad de que el efecto invernadero se disparase hasta temperaturas muy altas. Esto es exactamente lo que pensamos que sucedió en las primeras fases de la historia. Aquí dejaré unas cuantas imágenes también relativas a cómo fue la formación del planeta Marte, que es muy similar al nuestro. El planeta Venus, como hemos dicho, con su orografía de ácido sulfúrico, y para que veáis en comparación con la Tierra. Debido a la proximidad de Venus con el Sol, el medio ambiente de la superficie de Venus es una advertencia. Algo desastroso puede ocurrirle al planeta bastante parecido al nuestro. Como hemos dicho, las principales fuentes de energía de nuestra actual civilización industrial son los llamados carburantes fósiles. Utilizamos como combustible madera y petróleo, carbón y gas natural, y en el proceso se libera un aire de gases de desecho, principalmente el CO2. Esto es lo que deberían estudiarse los negacionistas del efecto invernadero, que gracias a su estulticia estamos desgraciando el planeta. ¿Vale? En consecuencia, el dióxido de carbono contenido en la Tierra está aumentando de un modo espectacular y exponencial. La posibilidad de que siga aumentando este efecto invernadero sugiere que tenemos que ir con cuidado. Incluso un aumento en 1 o 2 grados de temperatura global podría tener consecuencias catastróficas. Acordaros que desde el movimiento sísmico que hubo en el 2004, que generó ese tsunami tan grande en las áreas de Indonesia y tal, acordaros que las temperaturas empezaron a elevarse más porque el eje de la Tierra además se inclinó 4 grados. Cuidado, cuidado. Esto ha hecho que el efecto invernadero todavía sea más nocivo. Al quemar carbón, petróleo y gasolina, también introducimos ácido sulfúrico en la atmósfera. Ahora mismo nuestra atmósfera posee, y estamos hablando de los años 80, casi 90, al igual que Venus, una neblina considerable de diminutas gotas de ácido sulfúrico. Nuestras grandes ciudades están contaminadas con ácido sulfúrico y moléculas nocivas. Por eso hay tanto cáncer. No comprendemos los efectos que tendrán estas moléculas a largo plazo en estas actividades. Y esto lo decía Carl Sagan en los años 80. Imaginaros los casos exponenciales que fueron aumentando desde la tragedia de Chernóbil, con ese estallido del reactor nuclear en la central nuclear de Chernóbil. Fijaros los años después
tantos años el impacto de cáncer que ha habido en Europa. Pues esto no nos olvidemos, es todo en relación a lo mismo. Pero también hemos estado perturbando el clima en el sentido opuesto. Durante cientos de miles de años los seres humanos han ido quemando y talando bosques, llevando animales domésticos a pastar y destruir las praderas. Las agriculturas intensivas, la deforestación industrial de los trópicos y el exceso de petróleo son hoy están hoy en una carrera desenfrenada, pero los bosques son más oscuros que las praderas y las praderas son lo más que ahora desiertos. Como consecuencia, la cantidad de luz solar absorbida por el suelo ha ido disminuyendo y los cambios en la utilización del suelo han hecho bajar la temperatura de la superficie de nuestro planeta. Es posible que este enfriamiento aumente el tamaño del casquete polar, el cual con su brillo reflejará aún más la luz solar desde la Tierra, enfriando aún más el planeta y disparando el efecto de Abeldo. El efecto de Abeldo es la fracción de luz solar que llega a un planeta y que es reflejada de nuevo hacia el espacio. El Abeldo en Tierra es de 30 a 35%. El resto de luz solar es absorbido por el suelo y es el responsable de las temperaturas medias en superficie. Nuestro encantador planeta azul tiene, como decimos, el único hogar que conocemos. Venus es demasiado caliente, Marte demasiado frío, pero la Tierra está en el punto justo y es un paraíso para los humanos. Fue aquí y al fin y al cabo donde evolucionamos, pero nuestro agradable clima puede ser inestable. Estamos perturbando nuestro propio planeta de un modo serio y contradictorio. ¿Existe peligro de empujar el ambiente de la Tierra hacia el infierno planetario de Venus o a la eterna era glacial de Marte? La respuesta es sencilla, que nadie lo sabe. El estudio del clima global, la comparación de la Tierra con otros mundos son materialmente que están en sus primeras bases de desarrollo. Son especialmente escasas y con poca información todavía en nuestra ignorancia, y continuamos el actual tira y afloja. Continuamos contaminando la atmósfera, abrillantando el terreno sin darnos cuenta de que las consecuencias a largo plazo son en su mayor parte desconocidas. Hace unos cuantos millones de años, cuando los seres humanos comenzaron a evolucionar en la Tierra, era ya un mundo de media edad, es decir, 4.600 millones de años, pero la Tierra se formó hace 13.500 millones de años, o sea, el universo como tal. Lo que quiere decir, por ahora los humanos representamos un factor nuevo y quizás decisivo. Nuestra inteligencia y nuestra tecnología nos han dado poder para afectar el clima. Pero ¿cómo podríamos utilizar este poder sin alterarlo todo? ¿Estamos dispuestos a tolerar la ignorancia y la complacencia en asuntos que afectan a toda la familia humana? ¿Valoramos por encima del bienestar de la Tierra las ventajas a corto plazo o pensaremos en escalas mayores de tiempo preocupándonos por nuestros hijos y nuestros descendientes y las especies, intentando proteger los complejos sistemas que sostienen la vida de nuestro planeta? La Tierra es un mundo minúsculo y frágil y hay que tratarlo con cariño. Bueno, aquí terminaríamos este capítulo para hoy, que sería el 6º, y comenzaremos la semana que viene con el blues para el planeta rojo, que es el de Marte. Como yo siempre digo, para evitar tener dudas y que se asienten los conocimientos, lo más importante en este punto de vista es que nos retrotraigamos a todos los capítulos anteriores que os he relatado de la formación del sistema solar, de los planetas, de sobre todo lo más importante, la física de partículas, las reacciones entre las partículas subatómicas que generan lo que es la termodinámica, que es imprescindible para alcanzar un poco una foto más general de todos los conceptos de los que habla Carl Sagan, pero ya explicados de un modo más científico. Ni que decir tiene que iremos profundizando en todos estos conocimientos y que intentaremos hacer posible, pues eso, que sea un compendio de conocimientos que llegue a, pues eso, a generar una estabilidad en los conocimientos del cosmos. Bueno, pues lo dejamos hoy por aquí. Recordaros que dejo
espacio para que suscribáis, que la suscripción es gratuita, que me gustaría que apoyaseis el canal para llegar a los 100.000 suscriptores y por fin poder, a ver si puedo monetizar un poquito, porque esto es tiempo que invierto en explicaros, en intentar que se puedan establecer nuevos canales de información al respecto de estos temas que son bastante interesantes y poder relacionarlos, bueno, pues con la vida que nos rodea en todos los sentidos, ya no solo más allá de la ciencia, sino pues reportajes que puedan ir surgiendo, debates y, en fin, ¿por qué no? Abierta a discusiones, que es lo que siempre yo recomiendo que hagáis en estos podcasts. Nada, pues que activéis la campanita si os gusta el contenido, que compartáis, que le deis al like y que me ayudéis a crecer, por favor, en el canal. Ha sido precioso mantener ese tiempo con vosotros. Deciros que aparte sigo trabajando en el canal de historia, en el que pienso relacionar todos estos conocimientos. Y además, por supuesto, con el rincón de pensamientos, porque no hay que olvidar que tenemos una guerra activa, una tercera guerra mundial, por desgracia, en el que nos tenemos que manifestar más que nunca en contra de una guerra. Y sobre todo cuando se trata de una guerra por intereses económicos y geopolíticos y nada que ver, desde luego, con un enemigo real. El problema aquí lo tienen las grandes oligarquías, que no quieren compartir los recursos y que quieren esquilmar todo lo que sea productivo en el planeta para el bien de unos solos pocos. Hay que votar en no de la guerra, hay que votar en favor de la democracia y en favor de la justicia. Y aunque esto parezca un eslogan, no me importa cuántas veces tenga que colgarlo, porque nuestra vida depende de las barbaridades que hagan algunos estúpidos con poder. Bueno, pues nada, desearos que os guste el contenido y, bueno, lo dicho, que es un placer contribuir en este canal. Un saludo a todos. Gracias.